Nuevo capítulo de Historia por Historiadores. Hoy estamos con Sebastián Maidana y con un muy buen capítulo, a quien le doy el pie para que se presente. Bueno, gracias, Agustín. Ojalá sea un buen capítulo. Va a ser un buen capítulo. Yo ya estuve leyendo un poquito y dije, este capítulo va a ser... Y veremos. Yo creo que todo el mundo que investiga algún tema histórico o que tenga relación con cuestiones académicas está fanatizado con su propio tema, entonces le parece increíble. Yo no sé si tanto, pero creo que puede llegar a ser No sabes si interesante. tanto está fanatizado o no sé si tanto es increíble el tema. Las dos cosas. No, el fanatismo, mira, cero yo, la verdad. ¿Sí? Sí, yo me iba a presentar diciendo que soy egiptólogo, pero es mentira eso. La verdad que la egiptología no tiene nada que ver con lo que hago yo. Yo soy historiador, me especializo en cuestiones relacionadas con el Antiguo Egipto, pero llegué ahí por un camino medio extraño y no tiene que ver como la mayoría de los egiptólogos con los que yo hablo. Evidentemente estoy metido en el tema, estoy en contacto con egiptólogos constantemente y en general sucede esto, que son fanáticos. Gente con tatuajes de jeroglíficos, con cadenitas, con dijes, no sé, su nombre en jeroglífico, cosas así. Con la camiseta de Salah. Claro, tal cual, exacto. Y hablan todo el tiempo de eso. Claro. Y la verdad que cada vez que estoy con esta gente, vuelvo a decir, muchos son mis amigos y tengo muy buena relación y muchas son personas increíbles, pero me siento alejado de ellos en cuanto Claro, y te das cuenta que el fanatismo no es tan grande, sí, pero el conocimiento lo es. Quizás. Vamos a ver. Veremos. Vamos a ponerlo, a dejar Sí. que la gente diga si lo ves o no lo ves al final del capítulo. Sí, te cuento un poco de qué va mi tema. Dale. En particular, yo trabajo la relación entre humanos y animales en el Antiguo Egipto, en otros lados también, pero en particular, viste que uno se va especializando en una cosa y te llega un punto que te das cuenta que ya estás en ese camino y decís, bueno, listo, o sea, sigo por acá porque ya estoy demasiado adelantado y tengo cosas que decir. Y me imagino que es un lugar en el que no parás de encontrar cosas nuevas que te sorprenden y... Exacto, ahí diste en el clavo porque esa fue la cuestión que me hizo arrancar con la historia del Antiguo Egipto. Yo empecé historia muy emocionado, como mucha gente, y en la carrera me encontré con que era una cuestión bastante aburrida. Y muy extensa, imagino. Además, sí, y que todos los textos que yo leía eran como muy taxativos en las cosas que sucedieron. Hasta que hice la materia de esta Historia Antigua 1, que era Oriente, y ahí me encontré con preguntas, más que con certezas. Y era tipo, ¿y por qué? No sabemos. ¿Por qué esto es así? No sabemos. ¿Y qué pasó en tal periodo? No, hay un bache de 30 años que no sabemos absolutamente nada. Y me encontré eso, con millones de cosas que eran incógnitas. No eran, ya te digo, certezas. Y digo, bueno, voy a... Investigar por acá. Claro, acá se puede decir algo, porque si no era muy como... Sí, repetir lo que lees en el libro o lo que te dicen los profesores. Sí, tal cual. Buenísimo. Yo quiero decir algo, a mí justo este capítulo me agarra jugando un juego de Play que pasa en Egipto. Y hay muchos animales también, entonces estoy muy obsesionado con el tema en el momento. ¿Assassin's Creed? El mismo. No jugué nunca. ¿No lo jugaste? No, la verdad que... Yo recién lo arranco y lo recomiendo, pero... Ahora viene el Total War Pharaon. Oh. Que se va a estrenar dentro de poco. Tendría que actualizar mi computadora si quiero jugar alguna de esas. Bueno, y arranquemos. Entonces, relación animales y humanos. Hoy nos centramos en el Antiguo Egipto, entonces. ¿Qué encontramos ahí? Primero con lo que me encontré fue con una academia totalmente equivocada con respecto a la relación que tenían los egipcios con los animales. Y cuando fui a las bases de eso, al origen de esta equivocación, me encuentro con que todos, absolutamente todos, los que trabajaron en los últimos 2500 años sobre cuestiones egipcias y en particular los que fueron a analizar la relación entre los humanos y los animales, se basaban en lo que leyeron de Heródoto. Heródoto, sabemos, fue el primer historiador, fue muy importante su recuento de las cosas que vio y escuchó en Egipto. Esto es lo que lo hace realmente un historiador, que no cuenta solo lo que vio, sino lo que escuchó, es decir, va a las fuentes y dice, esto me lo dijeron, hasta acá lo que yo presencié, de aquí en adelante cuento lo que me dijeron los sacerdotes, digamos, con los que me estuve entrevistando. Y bueno, una de las cosas que dice, medio al pasar y ni siquiera podríamos decir muy convencido de eso, es que los egipcios, hace todo el tiempo esta diferencia entre los egipcios y los griegos, que lo hace con los restos de los pueblos también. Pero en particular cuando arranca
a comentar las costumbres de los egipcios, empieza a hacer un contrapunto, ¿no? Los griegos hacían de esta manera, los egipcios hacían de esta manera. Entre los egipcios son los hombres los que van al mercado, entre los griegos son las mujeres. Los egipcios hacen pis sentado y los griegos parados, cosas así. Millones de diferencias. Claro. Y una de ellas es, los egipcios viven junto a los animales y los griegos viven separados de los animales. Entonces esto se tomó como que los egipcios tenían una relación especial con los animales y no sé qué, y que eran amigos y que los respetaban, y que básicamente tenían el mismo estatuto que los humanos. Se veía como el mismo estatuto que los humanos, no como una mascota o un compañero, sino que... Esto es algo que surge de la interpretación de los textos de Heródoto. Que después cuando uno va a las fuentes, y yo trabajo mucho con fuentes iconográficas, con imágenes, se ve que no es tan así. Constantemente se ve imágenes de cacería, imágenes de partes cortadas de animales, escenas de carnicería, cacería de animales, pero no con el sentido de obtener alimento, sino directamente de destruir el animal. De hacerlo... Sí. Bueno, en particular... ¿Pero por diversión o por miedo? ¿Qué pregunta? Probablemente originalmente fuera por miedo, en particular una de las primeras, ahí vamos a lo que yo trabajo específicamente, que es el 4.º milenio antes de Cristo, es decir, antes de las pirámides, antes de que existiera lo que podríamos llamar un estado egipcio unificado, y antes de la invención de la escritura. Por eso yo te decía, yo trabajo mucho con imágenes, porque es lo único que había, básicamente. Claro. Eso y la arqueología. Y la arqueología, la arqueozoología en particular de este periodo, lo que muestra es que había pocos animales que eran cazados. Que la economía de ese periodo se basaba básicamente en los animales domésticos, cabras, chanchos, vacas. Y en la pesca y en la horticultura y cultivo de cereales, cosas así. Pero cuando uno va a las imágenes se ve que hay un montón de imágenes de cacería, en particular de animales salvajes, difíciles de cazar y peligrosos para el ser humano, como por ejemplo el hipopótamo. Ahí va la cuestión. Pregunta, cuando decimos imágenes, ¿a qué te referís con imágenes? Todo tipo de discurso iconográfico visual, yo lo llamo imagen. En el caso del periodo que trabajo yo, básicamente es estatuaria, arte rupestre, que hay un montón de ese periodo, súper interesante, cerámica decorada, pinturas murales, muy pocas porque imagínate que no se conserva bien. Paletas cosméticas, que es un elemento muy importante de este periodo. Las paletas cosméticas en Egipto antiguo eran como uno se podría imaginar una paleta de pintor, como una superficie amplia de piedra en este caso, y finita, en la cual se preparan pigmentos en el medio. Entonces casi siempre tiene en el centro de la paleta una oquedad, un lugar medio cóncavo para preparar los pigmentos y obtener el color que uno necesitara, que se especula que servía para pintura facial y ese tipo de cosas, que no tiene nada que ver con lo cosmético como lo conocemos hoy en día. No imagino que ponía un rouge y una base para... No era para embellecerse, o tal vez también sí, pero tenían otros sentidos, probablemente rituales, probablemente, no sé, una pintura que uno podría utilizar en determinadas oportunidades, por ejemplo, cuando se va de cacería. Sí, ¿no? Sí. No, a los 25 que ya te lo rajan los papás, sino cuando se va de... Eso. Y esas son las paletas cosméticas, que eran un artefacto, ya te digo, muy común en este periodo. Después se entraron en desuso. Pero bueno, y hay paletas con mucha decoración y también con decoración de cacería de animales, lo que se llama el Señor de los Animales, que era una imagen muy repetida en este periodo, que era básicamente una persona de género masculino tocando animales peligrosos. ¿Era siempre como la misma persona? No necesariamente. Eran distintas personas. Era un tipo tocando un animal, y eso demostraba que ese animal era peligroso. Eso demostraba que la persona esa era capaz de tocar al animal y que el animal no le hiciera nada. Entonces, además de que el animal era peligroso, que eso ya se sabía, uno se enteraba a partir de estas imágenes que este personaje era súper poderoso. Más peligroso que el animal todavía. Claro, tal cual. Y eso lo hacía pasible de gobernar, en particular. Entonces ahí está la relación que encontré entre el orden político, el orden sociopolítico de este periodo, y la relación entre humanos y animales. Bueno, y nombraste recién que me quedé con los hipopótamos. Mira.
que vos me decís, en 4000 a.C., un hombre contra un hipopótamo, te digo, es imposible. El hipopótamo, si hoy en día es el animal más peligroso del mundo, en esa época, yo me imagino que es un festín. Corría y ya está. Exacto, sí. Actualmente el hipopótamo es el animal que más muertes causa en África anualmente. Más que el león, más que más que cualquiera. Más que los cocodrilos, todos. Por una razón específica, que es que el hipopótamo vive en el río y en los alrededores del río, que es justamente donde la gente tiene que vivir. Claro. Porque es donde se obtiene toda lo que uno necesita para vivir. Entonces, hay enfrentamientos constantes. Hay expediciones de cacería de estos hipopótamos. Ahora en Egipto no, porque están extintos en el país, pero antes era muy, muy común. Y por eso lo extinguieron. Sí. Hay distintas... Bueno, no me quiero meter en eso. No, porque no vamos a ir por las ramas, sí. Pero básicamente desde los años 60 que se construyó la represa de Asuán, ya no pasaron más. Los pocos hipopótamos que ya en ese periodo pasaban, ya no pasaron más a Egipto, entonces ya no hay más. Pero en el resto del Nilo, que como sabemos es uno de los ríos más largos del mundo, hay. Y en esa época entonces los hipopótamos, pregunta primero si se sabe si eran los más peligrosos y cómo un tipo en el 4000 a.C. se enfrentaba a un hipopótamo. ¿Qué tenía? ¿Cómo lo...? Claro, esa es la pregunta que me hice yo y tiene varias respuestas y lo más interesante para mí de la investigación no es descubrir qué sucedió, sino como qué te lleva a pensar eso. Porque mi investigación se fue por distintos lugares. Te decía que en un primer momento tenemos la arqueozoología que muestra que había pocos huesitos de animales salvajes cazados, de hipopótamos casi ninguno, y había un montón de imágenes en todos lados diciendo este personaje cazó un hipopótamo, el otro también, había muchos artefactos con forma de hipopótamo, incluso se depositaban en tiempos posteriores estatuillas de hipopótamo en las tumbas, pero con las piernas rotas, que se las rompían a propósito, porque era un animal tan poderoso que su imagen también podía hacer daño. Entonces eso es algo muy particular, interesante de la cultura de la civilización egipcia, ¿no? La conciencia de que las imágenes también pueden hacer daño. Sí, o hacer vivir o producir cosas buenas. Qué bueno que uno lo mira desde hoy y dice, bueno. ¿Y tenías que cumplir algún estatus para que te entierren con la estatuilla del hipopótamo? Sí, claramente era un símbolo de estatus. Como lo era también poder cazar al hipopótamo. Claro. Pero, como te decía, vuelvo a esto de la arqueozoología porque es importante. O sea, los datos duros que tenemos son que no había cacería de hipopótamos. Y los relatos gráficos o de otra manera hablan un montón de cacería de hipopótamos. Entonces, ¿cuál es la realidad? O sea, la realidad es lo concreto de que no cazaban los hipopótamos, pero se representaban a sí mismos cazándolos. Y esto tenía que ver justamente con lo que hablábamos recién del poder que tiene este animal, que claramente es un símbolo de un poder destructivo que viene de las profundidades del caos, que es el caos acuoso, que en todas las civilizaciones antiguas el universo surge del caos acuoso, ¿no? Siempre, y en particular en Egipto, la historia de la creación arranca con un mar infinito y de ahí surge un montículo que arranca la creación. Pero en general siempre hay en el origen un caos y este caos es acuoso siempre. Y entonces esta fuerza del caos que venía de las profundidades del Nilo, sube de noche, se come las cosechas de los tipos y a la mañana encontrás todo pisoteado y destruido y comido y te querés morir. Claro, entonces no solamente era visto como algo, como lo que es, un animal gigante y peligroso, sino también como algo religioso. Tal cual, tenía una arista de ese estilo. Así que por eso como se va complejizando. Claro, se va complejizando cada vez más y no... se va complejizando cada vez más y tenés esto. Y cuando uno va a otra de las herramientas que usan los historiadores para investigar el pasado, que es la información etnográfica, yo leí mucho sobre cazadores contemporáneos a nosotros de hipopótamos en África y todas las fuentes coinciden en que las expediciones son muy numerosas. Son varias docenas de personas que salen en canoas, muy preparados. Claro, recontra preparados. Sí, y muchos mueren en el intento. Entonces no es algo que pueda hacer una sola persona. Y menos hace 6.000 años. Tal cual.
Además, el hipopótamo puede pesar hasta 3.000 kilos. Sí, no, Una persona es imposible que inclusive si lo llega a matar, como no puede hacer nada, no Claro, lo puede sí. transportar, no. Así que no, eso está descartado. Que fuera una sola persona, entonces lo interesante es por qué se muestra que una sola persona es la responsable de cazar a este animal. Y es una cuestión que yo intento no usar el término de propaganda y eso porque es muy anacrónico. Claro. Pero por ahí va la cuestión, Sí. ¿no? Como que mostrarse a sí mismos, a un individuo o a un grupo, como capaz de controlar este caos, que después en la historia de Egipto es muy importante, este par, orden-caos. El faraón siempre se representa a sí mismo como el garante del orden. De hecho, si él no existiera, el caos se apoderaría de todo. Él es el que garantiza que año tras año el Nilo vuelva a crecer y el Nilo decrezca y deje el limo ese fértil para cultivar. El faraón es el que garantiza que a cada noche la siga el día y que no continúe la noche eternamente. Entonces eso es súper interesante, cómo se presenta a sí mismo el faraón. Cuando estoy hablando de faraón, estoy hablando de tiempo posterior al que trabajo yo. Entonces acá estos eran unos pichones, eran unos jefes que existían en ese momento, que no tenían todas las potestades que tenía el faraón. Tenían un poder, un prestigio que tenía que ver con otras cosas y que lo tenían que cultivar constantemente. Y una de estas formas de cultivar su prestigio era mostrarse a sí mismos como capaces de... ¿Y había alguna religión o alguna creencia en esa época? Ahí está una de las cuestiones que te tengo que decir, no sabemos. No se sabe. No se sabe. Uno podría decir seguramente sí. Porque ¿qué pueblo, por más pequeño que sea, no tiene alguna creencia? Claro, de tipo la pregunta religioso? es qué pasó acá, cómo estamos nosotros acá y por qué está el hipopótamo ahí, Sí, el río. sí. Ya cuando uno ve los enterramientos y ese tipo de cosas, que ve que todos siguen una misma pauta, que por ahí están puestos mirando todos para el mismo lado, que en general es hacia el occidente, que es donde se pone el sol, es decir, donde va el sol, que en tiempos faraónicos era la divinidad máxima, el sol se pone detrás de las montañas o en el desierto, pero como que penetra la tierra en ese lugar y se va al inframundo. Es decir, que ahí estaba el inframundo, es decir, que probablemente si la mayoría de los enterramientos ponen a las personas mirando hacia el occidente, algo debe tener que ver con eso. Entonces ahí, sí, te digo sí y no. No sabemos, pero podemos suponer. Probablemente había, no se sabe cuál. Y... Bueno, hipopótamos. ¿Qué otro animal? También nombraste los animales más de las cabras, las vacas, no sé qué otros animales había que eran. Pero esos se trabajaban. También se comían. Sí. ¿Y cómo era la relación entre también el resto de los animales que vivían por ahí y la gente? ¿Se los cuidaba? ¿Se los tenía en cuenta? ¿O simplemente era vayan por ustedes por nuestro lado, los animales por el otro, bla, bla, bla? No, los egipcios eran unos grandes observadores del mundo circundante. En particular de las formas, de todas las cosas que tienen que ver con el mundo animal. Ellos eran grandes observadores y conocían perfectamente las costumbres, los hábitos de cada animal, las particularidades, que bueno, algunas cosas ni sabemos nosotros. Porque para nosotros, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo que es posterior a la época que yo trabajo, que tiene que ver con los jeroglíficos. Hay un jeroglífico en particular que cuando uno estudia jeroglífico le cuesta mucho darse cuenta cuál es. Porque es un pájaro. Es un pájaro que tiene la colita, las plumas de caudales, tienen como una especie de muesca. No sé cómo explicarte acá. Bueno, pero después lo buscamos y lo... Sí, no hace falta que sepan muy bien cómo es este jeroglífico. Lo importante es que es muy, muy, muy similar a otro jeroglífico que tenía un significado completamente distinto. Uno era Wer, que es lo grande, o sea, Wer es grande, literalmente, en egipcio antiguo, y este era el buen pájaro, digamos. Y el otro pájaro que era prácticamente igual. O sea, cuando uno está estudiando jeroglíficos y te obligan a dibujar cada signo por su cuenta, es muy difícil saber cuál es cuál. Y tenés que, por ahí en el libro, si está mal impreso o lo que sea, que quizás trabajamos... La fotocopia del colegio. No sabes cuál es cuál. Entonces preguntás
el profesor o la profesora, ¿cuál es este, el pajarito bueno o el pajarito malo? Y esto tenía un sentido, porque uno de ellos era una golondrina. Y la golondrina pasa una vez por año, es decir que anticipa las estaciones y come los bichos malos. Ese era el pájaro bueno. Ese es el pájaro bueno. El pájaro malo es el gorrión. Que el gorrión, como sabemos, acá lo trajo Sarmiento, que es una de las 2 pestes que trajo a la Argentina. La otra son los maestros. En el antiguo Egipto el gorrión era una peste también y se comía las semillas que los egipcios plantaban. Entonces era un animal malo. Claro. Entonces ese bicho que nosotros nos cuesta mucho diferenciar cuál es cuál en un dibujito, para ellos era inmediatamente reconocible. Y te daba una sensación cuando vos lo veías. Ah, mirá el guacho que me comió. Sí. En cambio, cuando veías la golondrina, claro, lo más grande que hay, la golondrina. Claro. Cosas así. Bueno, ejemplos de esos hay miles. Entonces, lo que nos da la pauta es que nosotros realmente vivimos separados de los animales, sí. Pero eso no quiere decir que los egipcios fueran especialmente, no sé, activistas de los derechos del animal y eso. No, sino que observaban y sí, les caían bien o mal, depende de lo que hacían, como obviamente. Sí, y hay miles de casos, no sé. Después otro animal que nos solemos confundir es el chita, el guepardo y el leopardo. Sí, que hoy me pones una foto de cada uno y te digo, claro, lamentablemente no sé. La diferencia es que el leopardo es salvaje completamente y el chita es domesticable. Entonces son animales, o sea, físicamente son muy similares, sí. Pero son muy distintos en su comportamiento. Unos son como gatitos que de hecho actualmente se usan como mascotas en el Medio Oriente. Son unas mascotas muy caras. Me imagino. Pero los leopardos no. Entonces tienen asociados una serie de simbologías y significados que son completamente distintos. Y ellos lo sabían inmediatamente. ¿Y hay alguna constancia de que al chita lo domesticaban y que al leopardo lo temían? Sí, hay imágenes de vuelta en las cuales se ven cómo pasean al chita. ¿Y el uso doméstico cómo era en la época? Porque me imagino que, o sea, no sé si un egipcio del 4000 a.C., no me lo imagino, diciendo, no, mira, este es mi chita, Pablo, lo amo con todo. O sea, me imaginaba más que iban por el lado de la utilidad de la mascota que del cariño o del afecto que le puede llegar a tener una mascota, como hoy en día le tenemos a los perros o a los gatos. Sí, eso tiene que ver más que nada con prejuicios nuestros, ¿no? Porque claro, la cuestión utilitaria es muy difícil de sacarnos de la cabeza a nosotros. Como siempre nos preguntamos, ¿pero para qué? Claro. ¿Qué sentido tenía? Y a veces no tenía mucho sentido más que, no sé, una afinidad que podían sentir por algún animal más que por otro. Inclusive era una sociedad muy distinta a la de los egipcios actuales. Los egipcios actuales son musulmanes y tienen una relación muy conflictiva con los perros, por ejemplo. El perro es visto como un animal sucio. Muy difícil que alguien tenga un perro como mascota en Egipto actual. Y en su momento no. En su momento tenían 2, si lo queremos pensar en funciones utilitarias. Una era proteger la casa y la otra era la cacería. ¿Y qué otros animales se sabe que eran domésticos en la época? Todos los que podían ser domesticables, los que sabemos actualmente gracias a la biología que son pasibles de ser domesticados, eran domesticados. ¿Eran domesticados? Sí, pero básicamente lo que más se utilizaba era, bueno, animales que llamaríamos de granja, ¿no? Sí, lo más fácil de domesticar, además que no te van a hacer. Vacas, toros, cabras, ovejas, cerdos, todo lo que podían tener algún valor y como que darles alimento y productos que les servían. Y después, a ver, hay algo que supongo que te pasará mucho cuando contás que vos estudias la relación entre los hombres y los animales en el Antiguo Egipto, y que también es algo que, sinceramente, yo también, lo primero que pienso, que está ese mito de que veneraban a muchos animales o que los tenían literalmente en posiciones de dioses. Que en esta época que había algo de eso. Claro, eso también viene de Heródoto, ¿no? Él decía los egipcios viven junto a los animales, los griegos no. Los egipcios veneraban a los animales, los griegos no tenían dioses animales. O tenían dioses que podían tener una manifestación animal. Atena era la lechuza, por ejemplo. Pero no veneraban a los animales como dioses hasta la época helenística. Que bueno, que ahí se fundieron un poco las tradiciones griegas con las egipcias y ahí era más complejo distinguir una de la otra.
Después, otra cosa que decía Heródoto era lo del fanatismo por los gatos, que eso quedó por los Eso tiempos de quedó. los tiempos. Hoy en día. Y como que cuando uno lo ve las fuentes es como que no sé si era tan especial. O sea, sí, es un bicho que también es muy lindo. Yo tengo mi gata que la amo. Y los egipcios no sé, no era especialmente ¿Cómo se formó ese devotos de los mito? gatos. Porque hoy en día, a ver, también me pasa que si antes de esta charla, seguramente también, si me preguntaban Claro. cuál era el animal que más querían los egipcios, el gato. El gato, sí. El gato llegó, de hecho, medio tarde en la historia egipcia. En la época que yo trabajo, que es el cuarto milenio, no había, por ejemplo. Y el mito se fue formando a través de eso, ¿no? Bueno, o sea, va acompañado de un montón de artefactos Sí. y cosas así, imágenes de gatos que había. Pero cuando uno ve, por ejemplo, los depósitos de tumbas de momias de animales, que hay depósitos de millones de momias. Imagínate una habitación con cientos de miles, quizás millones de momias de distintos animales apiladas, una sobre la otra. Increíble debe ser entrar a ese Es lugar increíble. por primera vez. Uno de los exploradores que descubrió uno de estos depósitos muy importantes fue el padre de Oscar Wilde, por ejemplo, Mira, que era un fanático de Egipto, como muchos victorianos de esa época, y le encantaba. Le encantaba viajar a Egipto y descubrir cosas nuevas y meterse por donde... Y bueno, y en un momento entró a esa habitación rompieron y una dijo, pared mirá. y encontraron eso. Y la mayoría de las momias de ese periodo, que era la época tardía, más cercana a nuestra época cristiana, digamos, eran perros, ¿Perros? la mayoría. Después había íbices, que son estos aves zancudas Sí. de pico largo y curvado. Bueno, había gacelas pequeñas, había bebés de distintos animales. Básicamente se momificaba todo lo que Todo. existiera. ¿Sí? Aves, ¿Se peces. sabía por qué se momificaba? ¿O cada uno podía tener su propia...? Y la momificación tiene que ver siempre con preservar el cuerpo para toda la eternidad. Ese era el único objetivo. Y se practicó durante toda la Claro. historia egipcia. Es una de las particularidades Sí, sí. de esa civilización, que si bien otras culturas momificaban, como los incas, los egipcios fueron los que más desarrollaron este arte a lo largo de su historia. Y cuando uno ve efectivamente las momias cuando les sacan las vendas, es increíble el nivel de conservación que tienen. De hecho, era una práctica, volviendo a la época victoriana, una práctica común que se hacía, por ejemplo, en Londres o en las grandes capitales. Justo ayer vi Lo un video de YouTube que explicaba eso. Ah, sí. Cómo contratar a un tipo que desenvolvía la momia. Increíble, o sea, Es se juntaba espectacular. gente como un espectáculo. Claro, y es no que sé. igualmente, a ver, traer una momia a Egipto, ponerle en una mesa y decir, Sí. che, venga a mi casa que la vamos a ver. Sí. Yo creo que hoy en día voy y digo, bueno, vamos, dale, vamos a ver qué hay. De hecho, la momia se usaba como pigmento. Para los pintores utilizaban eso como... Los pintores de la época victoriana. Los pintores de la época victoriana, sí. Sí, sí, o sea, muchas... Si vos vas a un... Che, me quedé sin rojo, andamos con una momia. Claro, negro me parece que era el color que se formaba. Mirá. Pero sí, si vas a un museo de Europa o incluso acá, seguramente en el Bellas Artes tengas pinturas pintadas con pigmentos hechos a través de la trituración de las momias egipcias antiguas. Y eso tiene que ver también con lo que yo estudio, ¿no? La relación. Yo te di el tema Claro. antes de empezar. Relación humano-animal. La pregunta es, ¿para qué Claro. estudiarla? Y la respuesta es que nos puede decir un montón de cosas. Cómo un pueblo en particular se relacionaba con los animales, nos dice millones de cosas sobre la historia, sobre las costumbres de ese pueblo. Y lo más importante que te puede enseñar eso, creo yo, y me fui dando cuenta a lo largo de mi investigación, que ya tiene varios años, es que te demuestra qué era lo que significaba ser humano para cada pueblo. Entonces, si algunos le otorgaban características humanas a los animales, ponerles nombre, por ejemplo. Eso es algo que no en todos los pueblos se hace. Para nosotros es muy común. Sí, para nosotros es re común, o sea. Claro, ves un perro y ¿cómo se llama? Hasta los peces le ponemos nombre. ¿Y cómo se llama? Agustín. Te dice, bueno, listo. No te llama la atención porque decís, bueno, inclusive nombres humanos. Pero esto no era algo que se hacía siempre. En Egipto no hay registros de animales con nombres particulares. Así que en ese sentido podríamos cuestionarlo de Heródoto. Che, estos no eran tan fanáticos de los animales. Porque nosotros quizás somos más. Les otorgamos un rol más importante en nuestra sociedad. Claro, Heródoto lo que vio fue que donde él vivía los animales pasaban así como si nada. Sí. Y en Egipto tenían por lo menos, aunque o mínimo o máximo, un rol.
Sí. Y eso fue Sí, lo que sí. llamó la atención, que después se transversó por Sí, historiadores. él no tiene la culpa de Claro. la utilización. No, obvio, Heródoto lo bancamos. Sí, no, o sea, su trabajo es impecable, Sí. increíble y como ya te digo, todavía hoy volvemos a las historias de Heródoto para buscar cosas nuevas sobre los pueblos que él visitó o que narró. Así que me da la impresión de que me quedó algo colgado que estábamos hablando antes. ¿Qué? Que yo me fui con lo de los victorianos, lo del papá de Oscar Oscar Wilde. No, de lo de las momias. Y yo te Ahí decía está. que no había tantas momias de gato como sí de perro, por ejemplo. Y perro, primero la pregunta, porque no me imagino qué perros había en la época, cómo era la relación con el perro, si se buscaban, como hoy en día, a ver, tener los criaderos de perros, que tal perro quizá lo usás para esto, tal perro es doméstico. ¿Se sabe si utilizaban ahí el perro como, vamos a cruzar de todos perros que puede salir algo bueno, o que los usaban de mascotas para tenerlos en la casa y listo? Había mascotas. Había mascotas. Vamos a llamar la raza de perro que existía en el antiguo Egipto. Obviamente, como vos decís, o sea, en particular el animal perro se cruzó millones de veces a lo largo de la historia, entonces en cada periodo distinto hay diferentes, esto que llamaríamos razas de perros. La del antiguo Egipto es muy particular. Si vos ves las imágenes en tumbas y eso, tiene un hocico puntiagudo y la colita es bastante corta y curvada hacia arriba. O algunos lo ponen como enrolladita, como si fuera la cola de un chancho, ¿viste? Que tiene un rulito. Y estos perros se identifican generalmente, aunque obviamente son muy diferentes, con los Basenji de la actualidad, que son perros muy particulares porque no ladran. Entonces... ¿No ladran porque no pueden o no ladran porque...? Creo que sí, pueden ladrar y no pero lo son hacen. re tranquilos. Sí. Entonces, eso los hacía particularmente útiles en la cacería de animales salvajes. Claro. Porque no se delataban. Entonces, se utilizaban mucho para buscar, olfatear y encontrar el animal que uno estaba buscando y cazarlo. Y se utilizan actualmente. En África hay mucho cacería con estos perros que no ladran. Se podría traer para departamento acá, estaría buenísimo. Sería buenísimo, así ideal para monoambiente de capital. Claro. Que todo el mundo tiene un San Bernardo. Un caniche toy que... Esos son peores, sí. Bueno, Pero... y ahí me surgió la pregunta mientras comentabas la diferencia quizás entre épocas en el antiguo Egipto. ¿Se sabe si se tomó todas estas cosas, todos estos estudios que en la época en la que vos estudiaste, o sea, lo que pasaba en el 4000 a.C., si se tomó más adelante después, por los mismos egipcios encontraban la pintura de el hipopótamo o la momia de un perro y se sacaban creencias de ahí y se utilizó eso mismo para generar creencias nuevas o para seguir con esas creencias? Sí, lo que yo creo es que hubo una transmisión más que a través de la arquitectura o de la imagen, de la iconografía. Hubo una transmisión cultural que nunca se cortó. Claro. Que eso es lo interesante de Egipto, que fue una civilización que duró por milenios, siempre con un núcleo duro de creencias y de prácticas que se mantuvo bastante similar. Esto de la momificación, por ejemplo, la utilización de ataúdes y sarcófagos, la hibridez de los dioses que eran representados parte humano, parte animal, en general eran antropomorfos con cabeza animal. Sí. Que esto era lo que llamó tanto la atención a los griegos, claro. Y por eso decían, pero los egipcios. Claro. Los animales allá eran re importantes y acá no tanto. ¿Y por qué se usaba así? Porque la importancia tiene que estar en algún lado para que vos le des a un dios la cabeza de un pájaro o de un gato o el que tenga... Sí, esa forma parte de las preguntas que son incontestables, ¿no? Claro, porque... Obviamente, como yo te decía, que eran grandes observadores del mundo animal, cada uno de estos animales tenía una particularidad que los hacía pasibles de, no sé, de relacionarse con cierto sector geográfico de Egipto, idea, porque había dioses que representaban ideas. Maat era la verdad, por ejemplo. Maat estaba representado en general como una persona con una pluma en la cabeza o dos plumas de avestruz. Pero lo que está descartado es que los egipcios pensaban, bueno, Maat está representado por dos plumas de avestruz. El avestruz no tenía nada que ver con Maat. Probablemente. O veían un avestruz y decían... No, el avestruz no tenía nada que ver.
El avestruz era otra cosa completamente distinta, pero las plumas eran un atributo de los personajes de poder desde muy temprano en la historia egipcia. De hecho, los cazadores de hipopótamos que yo te hablaba del cuarto milenio, muchos se dibujan a sí mismos como con una pluma de avestruz en la cabeza. Y esto era también importante a nivel simbólico, porque yo te decía, ellos se mostraban así como victoriosos en una cacería de hipopótamo para mostrar que eran poderosos. Pero hay más detrás de eso, porque al concentrar en sí mismos, en su cuerpo, inclusive corporalmente, la pluma de avestruz la tenían incorporada en la cabeza y el hipopótamo, estaban mostrando que estaban controlando simbólicamente básicamente los dos biomas de Egipto. Es decir, todo Egipto. Todo Egipto lo controlo yo. ¿Por qué? Puedo controlar el desierto, donde vive el avestruz, y el río, donde vive el hipopótamo. Esas son las dos regiones de Egipto. ¿Y el avestruz era el animal más peligroso del desierto? No sé si era peligroso. En realidad, la peligrosidad tiene que ver con la necesidad que tiene la gente de vivir en el mismo ámbito. Por eso te digo, el cocodrilo, el hipopótamo eran 1000 veces más peligrosos. Obvio. Pero el avestruz es el ave más rápida del mundo. Sí. Y era muy difícil de cazar. Sí. Entonces la persona que lo podía cazar y que a partir de esa cacería se quedaba con las plumas, era una persona muy habilidosa. En su cuerpo, en su imagen, estaba mostrando que era todo eso. Yo soy habilidoso, soy capaz de controlar el desierto. Estoy controlando al Nilo a través de la cacería del hipopótamo. Yo solo, no necesito a nadie más. Soy el único que lo puede hacer, porque todo el resto de la comunidad no lo puede hacer. Y no solo eso, porque hay otro elemento que hay en general, que es parte de las pinturas rupestres, que tienen imágenes de cacería de animales de hipopótamos, que es que ellos muestran que lo están cazando a través de unir al personaje humano con el hipopótamo a través de una línea zigzagueante, que vendría a ser como una soga, una cuerda con la que lo están atando, enlazando, o incluso puede ser un arpón clavado en el cuerpo del animal que está atado a una soga que está sosteniendo el personaje este. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve que la línea está zigzagueante, quiere decir que no está haciendo esfuerzo, no está tensa. Claro. Entonces es como que no solo cazaba el hipopótamo, sino que lo hacía así nomás. Claro, algo de todos los días. Algo de eso, totalmente. Me cazó un hipopótamo. ¿Qué vos no? Claro, eso, exacto. ¿Y qué nivel de respeto se ganaba con al controlar todo? Todo. Básicamente era el ticket para mostrarse, yo puedo dominar la sociedad. ¿Qué tan chequeable era? Imposible saberlo, porque... Sí, bueno, evidentemente esto lo conjugaban con otros tipos de dominio. Claro. Sobre todo militar. Y además hay cosas comprobables, entre comillas, como es que el líder hace llover, por ejemplo, ¿no? Lo que te decía el faraón. El faraón hace que después de la noche siga el día. Entonces, a las 6 de la mañana se hace de día y decís gracias, faraón. Del faraón. Está chequeado. O sea, es la comprobación de que... Si viene un tipo y te dice, vos no haces eso, mira cómo lo hago mañana. Y sale el sol, pero fue el faraón. Claro. Sí, No, hay muchas cuestiones de estas. Súper interesantes. No sé si son tan interesantes. Sí, son para interesantes. Mí como lo importante es que preguntarse para qué nos sirve saber estas cosas. Porque más allá de la curiosidad y eso, yo te puedo contar un montón de anécdotas de egipcios y animales y cosas así. Son curiosas y son hasta divertidas. Pero, ¿para qué? ¿No? Esa es la pregunta que me hago yo siempre. Desde que empecé, ¿no? ¿Y qué respuesta encontraste en el para qué? Y es que no es una pregunta que tenga respuesta, es una pregunta que vale por cómo uno la hace constantemente, ¿no? Ahora está muy, muy de moda, iba a decir, pero no es una cuestión de moda, es una cuestión que estamos forzados históricamente en esta realidad particular que vivimos en Argentina 2023, a justificarnos, ¿no? Es decir, nuestra investigación sirve por esto, por lo otro. Y en general uno va hacia las cuestiones utilitarias de vuelta, ¿no? ¿Por qué sirve? ¿Por qué hay que financiar el CONICET? ¿Y por qué no hay que cerrarlo? Y porque financia un montón de investigaciones que sirven un montón. Por ejemplo, desarrollan vacunas, ¿no? Entonces uno dice, buenísimo. Me cerró, porque sí, evidentemente la sociedad necesita vacunas y evidentemente los que investigan las vacunas necesitan financiación del Estado.
Pero y los otros, ese que está ahí estudiando la relación humano-animal en Egipto, ¿para qué? ¿Para qué sirve eso? Y por un lado, estoy a favor de hacerse la pregunta, pero es algo que nos tendríamos que hacer constantemente y desde siempre, no porque nos amenazan con cerrarnos las fuentes de financiación. Porque si no, uno es muy, muy fácil perderse en lo interesante de su tema. O no, o en como el goce de ser el que sabe más de un tema en particular, que puede ser cualquier cosa. No sé, la historia de los micrófonos, por decir algo que tengo acá presente. Entonces sé todos los modelos, todos los inventores, quién desarrolló una forma de que... No sé nada de micrófonos, evidentemente. Pero la pregunta es ¿para qué? ¿No? Y en el caso de la relación entre los humanos y los animales, te decía que hay algo que nos enseña, que es qué es ser humano, qué significa ser humano para cada sociedad. Fíjate que en la Edad Media, Santo Tomás escribe la Suma Teológica, ¿no? Y la escribe, tiene una estructura muy particular que no estamos acostumbrados a ello, pero es la forma en la que se defendían las tesis en las universidades de la Edad Media. Y actualmente se defienden de esta manera también. Que uno plantea una cuestión, una quaestio, una pregunta, y después la va desarrollando, ¿no? Trae distintos registros, distintas fuentes, distintos argumentos lógicos, teológicos, y va desarrollando una respuesta y cierra ahí, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se planteaba Santo Tomás, aparte esto, ¿no? Como que lo que me parece increíble de la Suma Teológica de Santo Tomás, pero de todo lo que hacían en esa época, era que yo me imagino la Edad Media como esto, siglo XII, un campesino arando la tierra ahí, como muriéndose de hambre, con el cinturón es una soga. Y estos tipos estaban ahí en la abadía preguntándose por la geografía del más allá. Y todas unas cuestiones muy esotéricas y que uno podría pensar barrocas, pero tenían un sentido, ¿no? O sea, ¿él para qué se preguntaba todo esto? Porque estaba buscando la esencia de la eternidad, básicamente, de buscar la vida eterna para todas las personas. Entonces no era una pavada. Y una de las cuestiones que planteaba tenía que ver con animales, ahí lo conecto con lo que estamos charlando, que es algo que retoma de San Agustín, ¿no? Un monje que vivió hace 6 siglos antes que Santo Tomás. Entonces él estaba discutiendo con un chabón que murió hacía 500, 600 años. Y lo que Agustín planteaba era una pregunta muy válida, que era si en el estado de gracia Adán tenía todo lo que él podía llegar a necesitar, porque era el paraíso, no había ni frío ni calor, no había hambre, no había cansancio, no había nada. Entonces él no necesitaba los animales para vestirse, porque andaba desnudo. Claro. No necesitaba comer, porque tenía todos los nutrientes necesarios de por sí. No necesitaba calentarse, no necesitaba una serie de cosas. ¿Por qué Dios creó los animales? Y los animales, ¿los creó Dios para servir al hombre o no? Porque en el Génesis se dice, creó todos los animales de la tierra para servir. Creo que dice, para servir al hombre. Entonces dice, ¿en qué manera los servían? Y Agustín dejó la pregunta abierta. Y no respondió nunca. Por los siguientes 600 años nadie le respondió y Tomás retoma esto y dice, Dios creó a los animales para que el hombre sepa lo que es ser hombre. Tomá. Claro, y de brillante. Wow. O sea, wow, como que entonces ahí está, siempre tomo este ejemplo porque me pone piel de gallina, claro, en el sentido de que la pregunta que yo me hago es algo trascendental, no es una curiosidad histórica, es algo que realmente hace que cada sociedad construya la idea de lo que es el ser humano a partir de lo que no es. Entonces, si el animal es esto, lo otro, nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, animales son animales porque no hablan, no se comunican verbalmente. Y después siempre hay algún científico que dice, no, pero fíjate que las ballenas emiten... entonces es como que se van borrando esas fronteras de lo animal. Y quizás es muy interesante eso y sea un signo de los tiempos que vienen, ¿no? Esto de borrar las fronteras, de ya no saber bien qué es animal, qué es humano, qué es máquina y qué es humano, qué es mujer y qué es hombre, si hay solo dos géneros. Todas esas cosas como que se van disolviendo en la época que vivimos y quizás continúe esto en el futuro y vamos a ver qué tipo de sociedad construimos y qué relación construimos entre lo que llamaríamos un nosotros y lo que llamamos los otros. Y ahí está, creo yo, como
El para qué Claro. de la relación entre humanos y animales. Y en Egipto, en particular, yo veo que la relación esta particular que tenían, que estuvimos charlando bastante sobre esto, hace al estatuto, a la ontología humana que tenían, ¿no? Entonces, no es una curiosidad más, como decir, uy, pero ¿por qué las pirámides eran triangulares y no sé, no eran como, Claro. no tenían otra forma? Eran un círculo. Claro. Es algo trascendental, diría yo. O quiero pensar, porque viste, también uno se justifica a sí mismo. Pero a lo que voy es esto. Creo que como historiador es importantísimo pensar para qué hacemos las cosas. Y no desde un sentido utilitario, como a partir de mi investigación Claro, sí. se pueden desarrollar nuevas. No, sino que no es eso. O sea, Santo Tomás no se planteaba por qué. ¿A quién le va a servir esto? O sea, ya sabía que saber bien en qué plano de la existencia viven los ángeles, por ejemplo, como que iba a servir al ser humano en general, porque iban a poder conocer mejor a dónde iban después de que morían y ese tipo de cosas, que de vuelta no son una pavada, son trascendentales. Creo. Buenísimo. Bueno, antes de terminar, si la gente llega hasta acá, como digo siempre, es porque le interesó mucho lo que contaste. ¿Dónde te podemos encontrar? Podemos encontrar tus artículos, no sé si algún libro o algo que podamos leer. Y yo tengo muchas cosas en prensa. Todavía no tengo ningún libro a mi nombre, lo que llamaríamos libro, pero sí, con mi nombre y apellido sale mi... ¿Ahí en Google? Sí, mi página de academia, academia.edu, es donde cuelgo todos los artículos que voy publicando en general, los que me dejan las editoriales. Y bueno, Facebook, Instagram, yo uso todo eso. Y si no, en el Instituto de Historia Antigua Oriental, Dr. Abraham Rosenwasser, 25 de mayo de 217, que ahí es donde tengo mi lugar de trabajo. Es un instituto de la UBA muy poco conocido, por desgracia, pero súper interesante las cosas que hacemos ahí. Bueno, y ahora antes de cerrar, siempre pido que recomienden algún libro, alguna película, algún documental o lo que sea. Puede ser de este tema o puede ser de cualquier otro tema histórico, también sirve, pero para que el oyente pueda entrar a algún lado y seguir nutriéndose. Eso me lo tendrías que haber avisado antes que me ibas a preguntar esto, así me preparaba. Porque ahora en este momento no se me ocurre nada que... O sea, digamos, no hay nada que reúna todo lo que charlamos hoy. Bueno, pero puede ser de otro tema. Así que no, yo recomiendo que lean Heródoto, por ejemplo. Ahí está. Me parece fundamental. Y también recomiendo que supongo que no se escucharán predominantemente historiadores o gente interesada en la historia. Pero yo recomiendo que lean cosas que no están relacionadas solo con la historia. Que lean etnografías, que son, además de muy divertidas en general, muy reveladoras. Y que lean ciencia ficción. Buenísimo. Sobre ¿Alguna todo. particular? Bueno, sí, ya que estoy, voy a recomendar a Úrsula Le Guin, que para mí es como la genia máxima de la ciencia ficción. Y ella tiene la particularidad de, además de ser la primera mujer en la historia que ganó los 3 premios más importantes de la ciencia ficción en un año, y hasta ahora hay 2, solo ella y otra más. Ella era hija de un antropólogo muy importante estadounidense, Alfred Kroeber. De hecho, ella se llama Úrsula K. de Kroeber, Le Guin. Y entonces las cuestiones antropológicas, históricas y todo eso, esas preocupaciones se encuentran en todos sus libros. Y es interesantísimo cómo ella va llevando esa preocupación antropológica hacia el futuro, ¿no? Entonces, ella tiene toda una serie de libros sobre un antropólogo cósmico que visita diferentes, no lugares de la Tierra, sino diferentes mundos, realizando etnografías en no sé qué milenio, pero muy en el futuro. Y esas cosas son súper interesantes. Espectacular. Vamos a buscarlo y lo voy a leer. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Ahí pasó un nuevo episodio de Historia por Historiadores. Muchas gracias por escucharlo. Antes de irse, no se olviden de seguirnos y activar las notificaciones, así se enteran siempre que se sube un nuevo capítulo. También síganos en todas nuestras redes, @Historia por Historiadores en Instagram y en TikTok, Historia X Historiadores. Ahí se van a enterar de todas las novedades y también se van a enterar cada vez que se sube un capítulo nuevo. Mi nombre es Agustín Cantarian, muchas gracias por escuchar el podcast y hasta la próxima.